está cumpliendo de acuerdo a nuestro mandato, ¿no? A lo que plantea la calidad republicana, ¿no? Que funcione el Ejecutivo, que funcione el Legislativo y que también funcione el Departamento Judicial. En algún momento hasta plantearon de que algunas cuestiones que están sucediendo en la justicia y a favor, digamos, de los trabajadores, producto de algún juez que estuviera casi en connivencia con aquellos que reclaman y piden que sean escuchados. Entonces, me parece que tienen falta de autocrítica y el kirchnerismo cree que todo esto, digamos, que aparte no hay como una responsabilidad de ellos, es decir, nunca son responsables de nada. Me parece que ahí se equivocan muchísimo. Y desafortunadamente nosotros hemos actuado siempre distinto. Hemos siempre planteado de que debemos ser escuchados y cuando tuvimos algún tipo de diferencia con el gobierno nacional en cuestiones que pensábamos que nos afectaban, como fue el tema del tarifazo, como fue el tema incluso de la ruta de los aviones en Calafate, la disminución de ellos y también lo que tuvo que ver con los puertos patagónicos, nosotros actuamos en consecuencia sin importar que en el gobierno nacional sea un gobierno nuestro, porque si nosotros vemos que hay que generar algún reclamo, lo hacemos sin ningún tipo de inconveniente. En su caso ellos no actúan de la misma manera, nunca. También no queremos que se piense de que desde esta Cámara de Diputados, cuando llega una iniciativa de esta característica, como muchas veces se plantea, es decir, nosotros ponemos un palo en la rueda. Sí, seguramente cuando fue la cuestión de la CIP y del aumento de ingresos brutos, y todo esto no hubo un reclamo de parte de la Cámara de Comercio, ¿no? Siempre la culpa es del gobierno nacional, nunca del gobierno provincial. De pronto peligren alguna fuente laboral o utilicen como argumento que esto sucede porque que despiden a alguien porque no hay posibilidades de trabajo o porque es poca la recaudación, ¿cierto? Entonces, la verdad que en esto uno quiere desalentar cualquier situación que ponga en riesgo, sobre todo al empleado de comercio, en las pymes, ¿cierto? Y sí coincido con usted que la verdad que si hubieran puesto un poquito más de ánimo y mucha más, una postura más fuerte con relación a los aumentos que hubieron de impuestos a los sellos, de ingresos brutos y demás, y seguramente eso hubiera morigerado la situación en la cual se encuentra. Pero tampoco lo que no entienden, ¿cierto?, la bancada kirchnerista, que nosotros no estamos así por la cuestión del gobierno nacional, acá estamos así porque yo les puedo garantizar que si los empleados de la administración pública cobraran en tiempo y forma, cobramos su aguinaldo, usted sabe que ya estamos en agosto y hay un montón de gente que no ha cobrado el aguinaldo, o cumplieran con los jubilados, ¿cierto?, que es una masa económica importante, y bueno, seguramente yo creo que eso oxigenaría muchísimo, no solamente el comercio local, ¿no? Creo que sí, que hay una complacencia de parte de muchos integrantes del comercio, ¿no? Y creo que también en esto uno busca el beneficio para todas las partes y no para el comerciante. Miren, yo la verdad que estoy muy preocupado que de pronto se utilice cualquier tipo de excusa o argumento que le cueste una fuente laboral a cualquier trabajador, ¿cierto? Porque de alguna manera siempre, entre líneas, medio que lo plantean, ¿cierto? Creo que esto va a beneficiar un poco la oxigenación del comercio, pero sobre todo evitar cualquier tipo de suspicacias o por lo menos que nadie sufra las consecuencias de esta cuestión económica que insisto, no es un problema de un gobierno nacional, acá es una exclusividad del gobierno de la provincia, pero porque aparte somos provincias autónomas, somos provincias federales, creo que deberíamos trabajar muchísimo, porque esto es lo que otro sucede y que por ahí lo que no entienden algunos diputados del Frente para la Victoria, ¿no? Si verdaderamente vamos a estar planteando la cuestión del gobierno nacional, a mí me gustaría que cuando llegue el momento, nuestros diputados nacionales también hablen y reformulen lo que tiene que ver con la coparticipación federal, ¿no? Que es algo que está planteado en el 94 y eso a nosotros también nos perjudica y también una buena administración. A mí me hubiera gustado que el ministro de Economía hubiera estado presente porque cuando ellos argumentan, se siguen argumentando que la culpa es del otro, que la responsabilidad es del gobierno nacional y la verdad que han llegado dinero y bastante. Plantea siempre el ministro de Economía que acá tenemos el resumen, ¿cierto?, de los gastos del presupuesto, y yo les puedo asegurar que lo que es enero y febrero y marzo no llegó nada, y el ejecutado trimestral de agosto tampoco. Entonces,
yo creo que o falta la verdad o se ha traspapelado en algún lugar, pero lo utiliza siempre. Entonces me hubiera gustado escucharlo, que lo diga el ministro de Economía, me hubiera gustado que él venga y nos manifieste en qué situación estamos, si verdaderamente ellos no están cumpliendo con la documentación que le pide el gobierno nacional, ¿cierto? Porque en definitiva termina siendo para mí un pozo negro en donde nadie sabe dónde va el dinero, en qué se gasta, porque también, es decir, han llegado a sindicar acá en este recinto uno de los diputados que la culpa que no haya clase es primero de los trabajadores y en segunda instancia del gobierno nacional, que le ofreció solamente un aumento del 5%, lo que no dice que el gobierno nacional le ha pagado el sueldo y le ha pagado el aguinaldo a los trabajadores de la educación y que también aportaron. Todo el sector docente está subvencionado, por decirlo de alguna manera, con el gobierno nacional. Es decir, que debería haber mucho más dinero y mucho más recursos para poder paliar toda la situación económica que tienen el personal con relación de dependencia, lo que tienen los jubilados. Es decir, es inconcebible, porque en definitiva también se los dije. Acá no va a venir el ministro de Economía, sería bueno que venga y que nos explique, porque es el mismo ministro de Economía que permitió el acta acuerdo con los jubilados y que hoy no cumple. Entonces o no tiene buena información o verdaderamente es un despropósito su gestión. Entonces ese desgobierno sería bueno saberlo, porque nosotros somos un poder republicano, y esto también lo manifesté. El poder legislativo tiene que escuchar al ministro de Economía, como también tiene que escuchar a la presidenta del Consejo de Educación, habida cuenta, ¿cierto?, que ya estamos en agosto y la verdad es que las clases no han empezado. Entonces, ¿quién es el responsable? El trabajador. El que puede lo más, puede lo menos, y en este caso es el Estado provincial, que se ha desentendido, como usted mismo dice, del gobierno, de todo lo que tiene que ver con la cuestión de la educación. Entonces, la responsabilidad de la salud, de la educación, de la seguridad, eso es responsabilidad del gobierno nacional. Mire, a algunos diputados les falta decir más criato, nada más. Entonces, no entiendo, tienen un discurso que totalmente es anacrónico. Hablan de las viejas luchas y como siempre por ahí yo manifiesto, creen que vienen honestamente, ¿no?, para plantear la nueva revolución y no se da cuenta que la gente de Cuba o la gente en Venezuela lo está pasando muy mal. Entonces, viven otro mundo. Imagínense que nosotros hasta octubre tenemos elecciones y también nos faltan más de 2 años de gestión. Así no podemos seguir. Es decir, ellos no pueden ignorar que la situación es compleja y que hay gente acá que está pidiendo juicio político y lo está pidiendo gente que se sienten afectados en sus derechos. Entonces que yo pida la posibilidad de que vengan 2 funcionarios de la gobernadora, es decir, la verdad que ellos deberían aceptarlo, pues yo les puedo asegurar, la semana que viene acá ingresa un juicio político a la gobernadora, y eso sí que es grave, pero es grave en lo institucional, pero desafortunadamente es un derecho que tienen todos aquellos que se sienten afectados por el desgobierno que hoy ofrece la provincia de Santa Cruz, ¿no?